Bueno, los datos dicen sobre la cantidad y tipo de emergencias que se atienden en cada parque. ¿Cuáles son los datos de este parque por cada año? Bueno, este parque, por la categoría que tiene, es un parque de zona. Tiene su importancia por los núcleos de población que cubrimos, que llegamos hasta 500.000 de personas prácticamente. Si ven los municipios más grandes a los que atendemos es Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que son 220.000 habitantes aproximadamente. Y luego tenemos muchas vías de comunicación, tenemos mucha zona industrial, zona rural, zona forestal, con lo cual los riesgos que cubrimos prácticamente son el 100% de los que puede haber en el trabajo de bomberos, desde incendio de vivienda, incendios industriales, incendios forestales, accidentes de tráfico y luego asistencias técnicas que son de las más variopintas. Pues puede ser atender enjambres de abejas, puede ser rotura de tuberías de agua, podemos atender entradas en domicilio por personas que necesitan apoyo sanitario, etcétera. Con lo cual, este parque cubre prácticamente todos los aspectos de lo que es el trabajo de bombero. Una cosa, ¿qué es importante realmente? ¿Que los bomberos lleguen rápido a los accidentes de tráfico o que cuenten con las herramientas adecuadas para rescatarlas? A ver, son dos partes de la misma causa, ¿no? Con lo cual son importantes las dos. Evidentemente el tiempo de respuesta es importante. Cuanto antes lleguemos, antes prestamos ese servicio de ayuda, ese auxilio. Y luego, evidentemente, tener los medios adecuados es fundamental, porque si no tienes, una de las características que tienen los cuerpos de bomberos son los medios técnicos con los que contamos para prestar esa ayuda. Evidentemente, si no tienen los equipos técnicos adecuados, pues la ayuda puede ser deficitaria. Con lo cual son dos patas de la misma mesa, tanto en medios técnicos como evidentemente el tiempo de respuesta. Si es inferior todo lo posible, pues esa prestación de auxilio llegará antes y con lo cual pues tiene mayor posibilidad de supervivencia en un momento dado una persona que está en riesgo su vida. Incluso en asistencia sanitaria, pues la atención en una atención sanitaria adecuada en una persona infartada, pues por cada minuto que esa atención se dilata en el tiempo, pues se reduce la posibilidad de supervivencia. Entonces es súper importante el tiempo de respuesta y los medios técnicos, las dos cosas. El accidente de tráfico, a ver, el trabajo de los bomberos es importante todo, ¿no? Pero yo quería resaltar, por eso venía esta pregunta, quizá es la parte más visible, ¿no? Pero también yo creo que es una de las más importantes que hacéis, que son los rescates en los accidentes de tráfico, ¿no? En los accidentes de tráfico, bueno, tenemos mucha problemática con ellos. Evidentemente, te puedes encontrar con cualquier tipo de persona que está accidentada y fundamentalmente lo que más te promueve y te más supedita la intervención es, por ejemplo, cuando tienes niños que están involucrados en el accidente de tráfico. Pero bueno, en el accidente de tráfico es verdad que cuando llegamos, si bien ahora mismo con los vehículos que tienen más medidas de seguridad no es como antiguamente, con lo cual las colisiones y los accidentes eran en el aspecto médico para la víctima era de mayor gravedad, pero sí es verdad que todavía se siguen produciendo, sobre todo los accidentes que se producen en carreteras convencionales. En autovías, autopistas, bueno, la velocidad es más alta, pero el accidente en el cual nosotros nos encontramos a víctimas mortales son en carreteras convencionales, choques frontales o laterofrontales, que ahí por la deformación de los vehículos, la velocidad de los vehículos, etcétera, son los accidentes más graves que nos encontramos. Te quería hacer resaltar una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre una intervención, por ejemplo, en un aeropuerto, que es una infraestructura muy grande, aunque yo sé que el aeropuerto tiene bomberos propios, y una emergencia normal en la ciudad, en la urbe? A ver, fundamentalmente, claro, en un aeropuerto puede darse dos circunstancias. Podemos tener un siniestro en lo que son las edificaciones, como pueden ser las terminales, puede ser donde se encuentran los depósitos de combustibles, tuberías, etcétera. Entonces eso sería un siniestro en edificación. Y luego nos enfrentamos a un
una avería de aeronave, un accidente de aeronave, en el cual ya por el tipo de vehículo de transporte de que se trata, vamos a tener bastantes personas que van a estar involucradas en el siniestro. Con lo cual eso ya te genera un alto estrés, porque sabes que vas a tener un alto número de víctimas. En cuanto a siniestros que puedes tener en núcleos urbanos, etcétera, está como más controlado en ese aspecto, salvo que pudiera ser un siniestro de gran envergadura, de una explosión de gas, de una instalación de depósitos, etcétera, pero bueno, eso es mucho más raro que se pueda producir. Pero lo que es un accidente en un aeropuerto, pues lo que decías, tiene sus propios bomberos, pero sí es verdad que genera una situación que están muchas personas en riesgo para su integridad, aparte de que los accidentes aéreos, por el tipo de transporte que es y el accidente que se produce, vas a tener seguramente un alto número de víctimas. Bueno, corrígeme si me equivoco. Este es el segundo parque más grande de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, está entre los más grandes. Son parques de zona que por la dotación que tenemos diaria para dar respuesta a siniestros, hay 5 parques en la Comunidad de Madrid que son de zona de este tipo. ¿Y qué ventajas tiene este nuevo parque? Bueno, pues este parque respecto al parque antiguo, pues como si te cambias de una casa muy antigua a una casa nueva. Hemos ganado en todos los aspectos, en habitabilidad, en dimensiones del parque, porque es verdad que el parque antiguo tenía unas dimensiones muy reducidas, porque era cuando se diseñó hace más de 40 y tantos, 50 años, pues evidentemente las dotaciones eran muy restringidas, no había el número de vehículos que tenemos ahora. Entonces el parque nuevo ha dado respuesta a todas esas necesidades que se venían solicitando, no solo por parte de los trabajadores, sino también por la parte de la administración, además de los núcleos de población que han aumentado una barbaridad, con lo cual tenemos que prestar una mayor respuesta a todos los siniestros que se pudieran producir. ¿Están preparados los bomberos hoy en día para los incendios de coches eléctricos y sus cargadores? La estrategia o las tácticas de extinción de un coche eléctrico era el que se venía desempeñando cuando nos enfrentábamos a un incendio de metales. Los metales reaccionan con el agua porque descomponen el agua en oxígeno e hidrógeno, y entonces lo que produce es un riesgo de un gas muy inflamable como es el hidrógeno. Entonces, ante las baterías de vehículos eléctricos hay hoy en día extintores específicos, como puede ser el F500 o extintores que ya se han diseñado para este tipo de siniestros, y si no, nosotros la táctica que utilizamos es gran aplicación de agua, y lo que intentamos reducir la temperatura que se produce en la reacción exotérmica de las baterías, que normalmente la de ion litio y ion metal entra en una reacción fuertemente exotérmica y lo que se llama un envalentamiento, con lo cual va distribuida en celdas, y cuando entran en reacción una celda con otra, pues es una reacción que o reduce la temperatura de la batería o va a seguir ardiendo. Con lo cual nosotros lo que utilizamos es mucha aplicación de agua, bajamos la temperatura, y luego lo que se hace normalmente es una vigilancia sobre el vehículo por si vuelve a entrar en reacción la batería. Hay muchas tácticas que ya se están empleando, hay contenedores en el cual el vehículo se sumerge dentro, y entonces al sumergirlo dentro durante 24 horas pues se da por extinguido el siniestro. Más que el incendio del vehículo en sí, depende de dónde se produzca el incendio. Lo que nos da muchos problemas y nos genera muchos problemas cuando se producen estacionamientos, que son recintos cerrados, tienen una gran capacidad térmica, produce mucho calor y mucho humo. Entonces nos puede inundar por ejemplo un garaje, nos reduce la visibilidad, y entonces eso nos da muchos problemas a la hora de extinguirlo. Más que el vehículo en sí, que si se produce en un exterior, lo que vamos a hacer es proyectar agua, reducirle la temperatura. Lo que nos genera muchos problemas es cuando se produce en un recinto cerrado,
es lo que nos produce, como cualquier otro vehículo, pero en este caso incrementado por las baterías, que puede arder durante mucho tiempo. Entonces eso es lo que nos genera problemas. Bueno, estamos viendo que los incendios cada vez son más intensos, se propagan más rápido que antes. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si es que hay una explicación. A ver, los incendios, por ejemplo, en edificación, viviendas, etcétera, se producen, tienen una mayor carga térmica y son incendios más intensos y se producen con unas características muy diferentes a las anteriores, sobre todo por la fabricación de los materiales que hay hoy en día. Prácticamente todos los materiales son derivados del petróleo, PVCs, materiales sintéticos, como puede ser la ropa, etcétera, que produce que son muy inflamables y a la vez muy combustibles, con lo cual un incendio que antiguamente se producía en una casa, que todos los muebles eran de madera, que es un material noble, pues hasta que entra en reacción, empieza a descomponerse, lo que se llama pirólisis, que empiezan a desprender gases inflamables, pues necesitaba mucho más tiempo de activación para que ese incendio se propagara. Hoy en día, por todos los materiales sintéticos que tenemos en casa, así como los muebles que tenemos, que también vienen muy derivados de los plásticos, etcétera, pues es lo que produce una carga térmica y un incendio de mayor intensidad. ¿Estamos listos o están listos los bomberos hoy en día para incendios extremos que dependen del clima y que en ocasiones son muy difíciles de extinguir? Lo que se trata ahora en el tema forestal, por ejemplo, que son incendios de esta generación, lo que se está viendo, que tenemos temperaturas más extremas, condiciones más extremas, que generan incendios más extremos. Si bien es verdad que no todo viene determinado por el clima, también viene determinado por el tipo de vida que actualmente se desarrolla. Las zonas rurales se han abandonado. Antiguamente o anteriormente la gente vivía muchísimo más en las zonas rurales del campo, del monte. ¿Por qué? Porque utilizaba la madera para calentarse, utilizaba la madera para realizar muebles, realizar todo tipo de utensilios. Luego los pastos se utilizaba porque teníamos una mayor cabaña de ganadería, con lo cual el monte estaba mucho más atendido que está ahora. ¿Qué ocurre? Que el monte ahora hay zonas que están prácticamente abandonadas, con lo cual tenemos mucha masa forestal y eso determina una gran carga de fuego. Cuando el incendio se genera y tenemos unas condiciones muy complicadas de viento, temperaturas muy altas, pues complica muchísimo la extinción, incluso llegan a producirse situaciones que no podemos extinguirlo porque el propio incendio genera sus propias condiciones meteorológicas. Con lo cual, en ese tipo de incendios, por muchos medios de extinción que tengan, no vas a poder atajarlo, porque la carga de fuego que tiene es tremenda y las condiciones medioambientales te impiden trabajar. Entonces, las medidas que se pueden adoptar hoy en día, pues suponen mucha inversión en prevención. Tienes que hacer una inversión bestial que además no se va a ver, porque evidentemente en las zonas rurales, zonas forestales, son actividades que no se van a ver, con lo cual no estamos muy dispuestos a invertir todo lo que se debería invertir, aparte de que es un trabajo ingente. Lo que ha cambiado mucho es la condición social del nivel de vida no solo en España, sino en toda Europa. Con lo cual las zonas rurales se han abandonado, los montes están abandonados, zonas de pasto que había antes para la ganadería se han abandonado, con lo cual ha crecido mucho matorral, ha crecido mucha especie vegetal y entonces cuando se produce un incendio es muchísimo más difícil apagarlo. Por lo cual no solo es el cambio climático que puede tener sus razones, sino también el cambio de vida y el no depender, el no vivir del monte como se vivía anteriormente. Bueno, pues casi me has respondido a la siguiente pregunta que te quería decir. ¿Qué es más importante hoy en día en estos incendios cerca de viviendas o de instalaciones donde hay mucha vegetación? ¿Invertir en prevenir o invertir en zonas residenciales que se encuentran dentro de zonas forestales? Evidentemente tienes que invertir en prevenir. Tienes que hacer las fajas perimetrales que estén limpias de vegetación para poder evitar la propagación. De hecho, la ley
de Prevención y Extinción de Incendios y el Infoma, que es la que regula todo el procedimiento de extinción de incendios forestales y todas las estrategias y tácticas de extinción, recoge que todas las zonas urbanizables dentro de zonas forestales tiene que tener un perímetro de 25 metros en el cual se haya hecho un trabajo selvícola, que se haya limpiado de arbolado, etcétera, y luego tiene que tener una faja de 5 metros hasta suelo mineral para evitar que haya cualquier tipo de material combustible que pueda propagar el incendio a la zona urbanizada. Pero eso, hay zonas que se hace y zonas que no. ¿Es fundamental la prevención? Sí. Los medios de extinción también, porque cuando se produce el incendio, evidentemente tienes que tener medios de extinción, porque si has invertido mucho en prevención, pero el incendio puede ocurrir, además a causas no controlables por el hombre. El 60% de los incendios son por causas, o el 70% por causas humanas, pero puede ser por negligencias o puede ser intencionadas, etcétera. Pero luego hay causas naturales, como puede ser la caída de rayos, accidentes de tráfico, que el vehículo sale de la calzada, está en zona forestal, tenemos un incendio y se propaga a la zona forestal, etcétera. Entonces van, pues como decía anteriormente, van de la mano. Tanto la prevención como la inversión en medios de extinción van unidos los dos. ¿Cuál es más importante? Pues para mí la prevención casi es más importante que los medios de extinción. Y más a lo que estábamos hablando de los incendios que se producen hoy en día, hay incendios que por las características que genera el propio incendio prácticamente son inabarcables, no se pueden extinguir. Tienes que esperar tu ventana de oportunidad para poder atacar ese incendio. Entonces, si no se da esa ventana de oportunidad, de que baje la temperatura, baje el viento, que no tener continuidad en el combustible vegetal, con lo cual puedas atacar el incendio en esas circunstancias, si no se da esa circunstancia prácticamente no podemos hacer nada. Ya para acabar, por último, ya quizás esta es una pregunta un poquito más personal, ¿no? ¿Cuál ha sido la intervención a nivel personal o a nivel de equipo más difícil que has tenido en tu carrera o la que más te ha impactado? Bueno, quizás así como impactado por el daño que se produjo el atentado de la T4, no por las pérdidas humanas, que también, porque fallecieron 2 personas por el atentado terrorista, sino ver el daño que se puede producir intencionadamente por el ser humano, que en este caso fue una bomba de unos 500 kilos aproximadamente, que estaba en una furgoneta y hicieron explosionar. Entonces los daños visibles que causó en lo que era el aparcamiento, no solo en el aparcamiento, sino en la zona de terminales de tránsito, por fractura de cristales, etcétera, quizás sea lo que más te impacta de una causa que puede causar un daño de esas dimensiones. Entonces eso sí que se te queda casi para siempre. El entrar en el aparcamiento y llegar a la zona donde se había producido la voladura del aparcamiento y ver los pilares de hormigón, todos los forjados que había, era una montaña de escombros y de aproximadamente la mitad del parking había volado. Entonces eso sí que dices la capacidad que tiene el ser humano de causar daño. Entonces, esa, aparte de muchas que hemos tenido, ¿no?, y que he tenido personalmente, de rescate de personas en accidentes de tráfico, que se te dilatan mucho en el tiempo porque son con vehículos pesados y te cuesta mucho tiempo extraer a la víctima, de rescatar personas que estaban en parada en un vaso de una piscina por intoxicación. O sea, que hay muchas intervenciones que se te quedan, pero sobre todo esa por el daño que ves que se puede causar de manera intencionada. Ya por último, ¿quieres añadir algo? No, sobre todo que desde el Parque de Alcobendas intentamos dar el mejor servicio posible. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Luego tenemos muy buena colaboración con todas las instituciones, con los ayuntamientos. Y intentamos, pues aparte de servicio público, ser un servicio público cercano al ciudadano, con lo cual que sientan que los bomberos estamos aquí para que nos llamen y para ayudar en todo lo que podamos.